Bien, muy buenos días. Creo que ya se encuentran las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia. Si me puede, por favor, informar, doctor Torrico, si se encuentran las partes indispensables para dar comienzo. Sí, todos. El Señor tribunal presidente. ya se encuentra constituido. Todos presentes, señor presidente. Bien, muchísimas gracias. Bien, a los efectos de proseguir con el debate oral y público en la causa 2971 eh, y la causa 3353 de este tribunal, seguido de los imputados que obran en la acusación fiscal, hago saber a las partes que teníamos previsto la declaración del señor Norberto Carlos Perotti, Joaquín Diego Alperovich y Diego Santiago Landereche. Informo asimismo que, citados que fueron cada uno de ellos, el señor Norberto Carlos Perotti informó que resultaba imposible asistir debido a que se encontraba gozando de vacaciones en este momento, por lo que fue notificado por el tribunal que para que concurra el día 4 de noviembre del corriente año a las 9:30 horas. Respecto del señor Daniel Santiago Landeche, testigo que había sido ofrecido únicamente por la Fiscalía, hago saber que nos informó un familiar, más precisamente una hija, que es la señora Aldana Landeche, quien informó que la persona se encuentra jubilada, que tiene más de 70 años y que se encuentra bajo un tratamiento psicológico psiquiátrico por una afección que viene padeciendo largamente. Eh, y por otro lado, constatada esta circunstancia, con el doctor Marcelo Reggio de la Fundación San Carlos, eh, se confirmó, digamos, que más allá de que se solicitó la certificación pertinente médica, se confirmó la circunstancia de que el señor Landereche, perdón, era paciente de él y que se encontraba bajo este tratamiento. Después, oportunamente, le pediré a la Fiscalía, no en el día de la fecha, pero sí durante la semana, que me haga saber el temperamento a seguir respecto de este testigo y, por otro lado, también, si insiste o no respecto de la testimonial del señor Horacio Musia, o sea, que haya sido testigo nuevo, a quien se le citó citación, y la comisaría vecinal informó que luego de haber tomado contacto con un vecino del nombrado, manifestó que tenía a su esposa internada y luego de ello, el testigo, enterado de su convocatoria, se hizo presente en la comisaría y sostuvo que en esa fecha se iba a encontrar de viaje en la ciudad de Mar del Plata, conforme lo informado respecto de la situación de su esposa. Bien, dicho esto, he informado esto a las partes para conocimiento de todos. Vamos a tomar declaración al señor Joaquín Diego Alperovich. Muy buenos días, señor Alperovich. Tome asiento, por favor, acá. Bien, muy buenos días, señor Alperovich. Este es el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 1 de la capital federal. El tribunal se encuentra integrado por el doctor Adrián Federico Grunberg y el doctor José Antonio Michelin, que se encuentran conectados a la plataforma virtual. Quien le habla, Ricardo Basílico, como presidente de la causa, con la secretaría del doctor Ignacio Lavanés y el acompañamiento de la totalidad del tribunal a los efectos de poder llevar adelante esta audiencia. Como testigo, ha sido usted citado como testigo en la causa 2971,
caratulada Mariotto, Juan Gabriel y otros sobre defraudación en perjuicio de la administración pública, y 3353, caratulada Almirante Eduardo Fortunato y otros sobre defraudación con la administración pública. La causa se sigue respecto del señor Juan Gabriel Mariotto, Jorge Minto Capitanich, Aníbal Fernández, Luis Miguel Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Carlos Alberto Pandolfi, Norberto Francisco Monteleone, Raúl Alberto Pagano, Sergio Raúl Marchi, Natalia Antonio Rígano, así como también al señor Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dauer. Eh, Respecto, doctor Labadens, respecto de la defensa del señor Dávola, ya se encuentra solucionado el inconveniente, ¿no? Este, está conectada la doctora Calviño por la defensa de Dávola, pero está en la localidad remota, está en Ushuaia, entonces puede tener algunos inconvenientes Bien, con la cualquier cosa conectividad. le pido a la doctora Calviño que nos haga saber a los efectos. Igual la audiencia, el testigo se encuentra en sala, se encuentra totalmente grabada para el caso de que usted necesite o, por supuesto, pueda ser reemplazada por alguno de los otros colegas. Desde ya, por supuesto, el tribunal se encuentra a disposición. Eh, Señor Alperovich, entonces, le hice saber la causa, le hice saber los imputados, le digo que va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal que prevé una pena de hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio del o de los imputados. Le voy a recibir promesa o juramento de decir verdad. ¿Jura, promete decir verdad de todo cuanto sepa le fuera preguntado? Sí, juro. Bien. Su nombre y apellido completo es Joaquín Diego Alperovich. Sí. Bien. Su DNI, 21 115 077. su estado civil, Casado. su grado de instrucción, primaria, secundaria, universitaria. Universitario. Bien. ¿Qué grado ostenta? Completo con posgrado. Bien, pero ¿qué título tiene? Ah, perdón. Licenciado en Economía. Bien. ¿Qué posgrado tiene? Hice un posgrado en una especialización en Administración Financiera Gubernamental en la SAP UBA, una maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés y me encuentro cursando un doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo. Bien. ¿Cuál es su ocupación o oficio? Actualmente soy funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Unidad de Análisis Económico. Bien. Eh, Respecto de las personas que le hice saber, respecto de las personas que se encuentran imputadas, respecto de el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, ninguna. Bien. Su testimonio ha sido ofrecido por la Fiscalía. Tiene agua. Si necesita usted en Gracias. algún momento un breve descanso, o se siente fatigado, nos lo hace saber y hacemos con todo gusto un cuadro intermedio. Le agradezco. Doctor Osorio tiene el uso de la palabra. Seguramente va a preguntar la Fiscalía, las defensas y en el caso de haber alguna pregunta, así lo hará el tribunal también. Bien. Doctor Osorio tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día, señor Alperovich. Sí, ¿Escucha buen día. bien? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Eh, ¿Cuándo ingresó usted a trabajar a la administración pública? Yo ingresé a la Oficina Nacional de Presupuesto en diciembre de 1992, no me acuerdo exacto el mes, pero si fue noviembre, diciembre, creo que fue diciembre, por medio de una pasantía con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bien. Y en su caso, ¿cuándo fue la primera vez que fue responsable de la oficina de crédito público? Perdone, la Oficina Nacional de Presupuesto. Perdón, La de la Oficina de Oficina Crédito Nacional de Público Presupuesto, sí. es otro órgano rector. Em, Como director nacional, no me acuerdo la fecha del decreto, pero sí es Aproximadamente.
Es entre fines del 2007 y principios del 2008. Yo hasta ese momento era el subdirector nacional. Si quiere, me explayo sobre No, 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 listo. con que nos ubique para... 2008, sí. A partir del 2000. Bien. Eh, ¿Y durante cuánto tiempo fue? Yo fui director nacional hasta fines de abril del 2016. En ese periodo de tiempo, ¿cuáles eran las misiones y funciones del director nacional? Bueno, básicamente las funciones se concentraban en coordinar el proceso presupuestario, digamos, coordinar tanto el ciclo presupuestario. Es un ciclo que empieza con la formulación del presupuesto. Una vez que después viene la instancia de aprobación y después la instancia de ejecución y finalmente, digamos, ejecución, evaluación, ¿no? Un cierre del ciclo completo. Entonces, ese ciclo en lo que hace a la Oficina Nacional del Presupuesto, que es el órgano rector del sistema presupuestario dentro del sistema de administración financiera. Por lo tanto, mis funciones eran eh, de director, digamos, de todo ese proceso dentro del sistema presupuestario en las funciones que tiene que ver con la Oficina Nacional del Presupuesto, que dependía dentro del Ministerio de Economía, dependía de la Subsecretaría de Presupuesto, Secretaría de Hacienda, etcétera. Pero entonces, básicamente, tenía tareas de coordinación de cada una de estas etapas. Eh, el programa Fútbol para Todos tenía presupuesto propio, partidas propias. El programa Fútbol para Todos. Eh, sí, hasta yo donde, bueno, sí, a ver, el programa Fútbol para Todos estaba en la jefatura de gabinete. Si mal no recuerdo, dependía dentro de la jefatura, es el Servicio Administrativo Financiero, Dominio Presupuestario 305, y era un programa 46 de la jefatura de gabinete. Tenía presupuesto. Sí, presupuesto como programa tenía asignado un presupuesto desde mm, 2000, o sea, en realidad asignado presupuesto el programa a partir, digamos, de 2010, 2009, 2010. Eh, O sea, hubo originalmente en el 2009 no, porque, primer periodo presupuestario donde el programa comenzó en los últimos 4 meses, 3 meses del año. claro, ok, perdón. Después continuó en los años siguientes, pero en ese primer periodo también se resolvió de una manera especial porque comenzaba recién a desarrollarse. ¿Lo recuerda usted? No, no, no me acuerdo. Sí, sí, posiblemente que durante, pero no me acuerdo durante el año 2009 cómo se resolvió, pero tiene que haber sido dentro de, digo, no lo recuerdo porque no recuerdo específicamente, pero eh, una modificación presupuestaria, cierre del año. Digamos que Perdón, que no lo una escuché. modificación en el presupuesto, porque el presupuesto puede ser el presupuesto de origen, el que se aprueba en el Congreso, o la prórroga eventualmente si no hay presupuesto aprobado, y esa es la etapa de formulación, si usted quiere, donde hay todo un procedimiento y hay toda una serie de normas para que se elabore el presupuesto y se ponga a consideración del gabinete y finalmente se remita al Congreso de la Nación para su aprobación. Tratamiento de las cámaras, etcétera. Después se distribuye. El jefe de gabinete, una vez que está aprobado, se promulga, se hace una distribución, una decisión administrativa que lo distribuye. Y a partir de ahí, ese es el presupuesto de origen, el de inicio. Y a partir de ahí comienza cualquier
cambio, cualquier ajuste, entra dentro de lo que es el sistema, digamos, dentro de la coordinación del proceso de ejecución presupuestaria, el que de las modificaciones presupuestarias, que están, cuya normativa está o en la ley de administración financiera o en la ley de presupuesto específica para ese ejercicio, que delega determinadas facultades para que se pueda modificar. Entonces, ahí ya yo lo que no recuerdo es si efectivamente la eventual incorporación durante el transcurso del 2009 se hizo por qué tipo de norma se haya modificado. Puede haber sido por resolución del propio jefe de gabinete, puede haber sido por una decisión administrativa, puede haber sido por un decreto, Esto pero está, en 2009 no me acuerdo. esto está previsto en la ley de cada año, en la ley de presupuesto de cada año, la autoridad para modificar las partidas. Usted tiene, a ver, el artículo, puedo confundirme en el número del articulado, digamos, si la ley madre de administración financiera es la 24.156, ¿no? Y sus modificatorias, etcétera. Dentro de ella, en el título que es el sistema presupuestario, hay un artículo que es el 37, que ha sido siempre muy debatido, porque es del cual surgen las facultades que se preserva el Congreso para sí y que delega. Lo que delega, lo que no se preserva se delega. Entonces, ese es el corazón del proceso de modificaciones que se pueden hacer. Eh, qué es lo que es materia propia del Congreso. Y después, la propia ley de presupuesto de cada año incorpora algunos artículos que dicen, bueno, por ejemplo, hay un artículo que dice que el jefe de gabinete podrá eh, ampliar erogaciones con cargo a recursos propios, a aportes y contribuciones, o sea, podrá aumentar determinadas partidas que no tendrán la limitación del artículo 37, porque específicamente introduce un artículo que va a tener vigencia para ese año, porque la ley de presupuesto tiene vigencia por el año, por el año calendario, digamos. Entonces, ahí, por ejemplo, una posibilidad es que, no sé, si un organismo X recauda más, ¿sí? Pueda ampliar su presupuesto, tramitar una modificación por decisión del jefe de gabinete, donde amplía el gasto con cargo a esos mayores recursos, que no son los recursos generales, los que van a rentas generales, ¿sí? Sino recursos con, con afectación específica o recursos propios de algún organismo. En otro caso, por ejemplo, también se podían hacer ampliaciones por decisión administrativa cuando son producto del endeudamiento con organismos internacionales de crédito o, digamos, préstamos. Por ejemplo, si el BID efectúa un desembolso o se acuerda un préstamo, se podía ampliar. Ahí por ahí tenía que hacer alguna compensación. Depende, cada año no siempre fue igual. O sea, lo que quiero decir es, la ley de presupuesto. Es como si yo quisiera fijar los niveles. La ley de administración financiera ya tiene un determinado articulado que dice que se puede modificar. Después la ley de presupuesto de cada año agrega algunas particularidades de, de modificaciones adicionales al margen del artículo 37. Y después, cuando el jefe de gabinete distribuye el presupuesto, ahí se incorporan facultades para que puedan hacer modificaciones, distintos niveles dentro de la Administración Pública Nacional, eh, y están tipificados con hay determinadas cosas que pueden modificar los ministros por resolución o los responsables de un organismo descentralizado por resolución o de una institución de seguridad social. Digamos, ¿no? La Administración Pública Nacional la tenemos dividida en Administración Central y organismos descentralizados, básicamente, o entidades, entes autárquicos. Dentro de estos separamos organismos descentralizados de instituciones de la seguridad social. Bárbaro. Pero son en realidad organismos descentralizados todos. Entonces, los responsables de un organismo descentralizado pueden hacer algunas modificaciones por resolución y los ministros pueden modificar también por resolución. Eh, entonces, esas facultades están incluidas en esa delegación que aprueba el jefe de gabinete al momento de distribuir el presupuesto. Esto se hace de manera anual. Esto se hace todos los años.
puede tener alguna modificación eventual a lo largo del tiempo, pero en general es una estructura más o menos estable. Por ejemplo, es como si un ministro puede compensar entre partidas, eh, a ver si, ya no me acuerdo exactamente, pero por ejemplo, entre partidas yo lo voy a hablar en el idioma presupuestario, las clasificaciones presupuestarias son como el lenguaje más fuerte, ¿no? Digamos, cómo se clasifican los recursos, los gastos. Eh, entonces, por ejemplo, en una clasificación del gasto que incluye, o sea, que tiene el gasto de funcionamiento, usted tiene gastos en bienes y gastos en servicios. Entonces, un ministro puede compensar entre bienes y servicios. Si tiene un crédito donde eventualmente le puede sobrar en una partida y le falta en otra, puede compensarlo con algunas limitaciones, pero si no altera la fuente de financiamiento, puede compensarlo. Lo que quise decir, ¿por qué lo traje? Porque usted me preguntó algo, no recuerdo exactamente la pregunta, pero sí en relación a ese momento donde comienza el programa, cómo se ¿De incorpora. dónde se sacó la autorización para el uso de esos recursos? Claro, en el año 2009 tiene que haber sido puede haber sido, claro, yo no lo recuerdo, pero puede haber sido o una ampliación del presupuesto de la jefatura de gabinete, hecha en el marco de una decisión administrativa general, las facultades se lo hubieran permitido al jefe de gabinete como jefe de gabinete, no como responsable estrictamente del servicio administrativo de la propia jefatura, sino como jefe de gabinete o como ministro coordinador. También se lo hubiera permitido por resolución si tenía partidas excedentes que le hubieran permitido hacer una compensación mientras respetara la fuente de financiamiento y dentro de las restricciones, ¿no? Y, eh, o podría haberlo hecho por un decreto de necesidad de urgencia o por un proyecto de ley, digamos, pero calculo que o fue por resolución o fue por decisión administrativa, pero bueno, no lo recuerdo. En esta línea de explicación, eh, cuando se hace un- una modificación de una partida, digamos, una en favor, digamos, una en favor de otra y obviamente alguna partida sale disminuida para poder fortalecer una situación que se quiera fortalecer desde la jefatura de gabinete con esa competencia que tiene. ¿Qué eh, funcionarios intervienen además del jefe de gabinete? Interviene la Oficina Nacional de Presupuesto, interviene algún área de jurídicos de la propia jefatura de gabinete, interviene el área de jurídicos de la propia Oficina de Presupuesto, que supongo que la tiene. No. No, la oficina no tiene un área de jurídicos. Ahí la oficina de jurídicos, o sea, la dirección de asuntos jurídicos es del ministerio. Por lo menos en esos años era así. La oficina no tenía un área legal, digamos, específicamente. En una modificación presupuestaria eh, que llegue a la firma del jefe de gabinete, o sea, una decisión administrativa, te voy a reconstruir, digamos, estoy tratando de... eh, primero tiene que propiciarse el acto, lo tiene que propiciar el área o las áreas que están, las jurisdicciones o entidades que están necesitando hacer una modificación. Entonces, en esos años lo que solía suceder era que o bien mandaban el requerimiento a la Oficina Nacional del Presupuesto, o sea, a la Secretaría de Hacienda, pero digamos, iba a la Oficina Nacional del Presupuesto, más allá de que pudiera ir dirigido a la oficina, al subsecretario de Presupuesto o al secretario de Hacienda, o otras veces directamente se lo comunicaban a la jefatura de gabinete de ministros, al área que concentraba de alguna manera como un espejo de la, del sistema presupuestario que era, no me acuerdo en este momento si era secretaría, pero o era secretaría o subsecretaría de evaluación presupuestaria. A veces ellos concentraban, recibían los pedidos o a veces los recibíamos directamente en la Oficina Nacional del Presupuesto.
En un acto administrativo esos requerimientos después se podían venir con el acto administrativo acompañándolo o no. Simplemente venía el pedido o por ahí venía ya directamente una propuesta de acto administrativo. Pero ellos tenían que, además de mandar ellos me refiero a las jurisdicciones y a las entidades, ¿no? A las áreas de los servicios administrativos financieros, que son las áreas de soporte de la administración, de la administración financiera eh, gubernamental en cada jurisdicción de entidad, es decir, el área del departamento de presupuesto, de contabilidad, de tesorería, de cada jurisdicción. Entonces, estas, al mismo tiempo de que elaboraban el requerimiento, por ahí cargaban ya en el sistema lo que estaban pidiendo, para que uno pudiera tener la información de detalle de, de las partidas que se requerían y al mismo tiempo estaba el papel que respaldaba ese requerimiento. En esos años todavía, 2009, 2010, todavía eso seguro era en papel, físico. Ya sobre el final del tiempo que yo estuve, se había digitalizado, se había incorporado la firma digital. Por lo tanto, podían mandar en forma digital la información los pedidos, la documentación por el propio sistema. Una vez que la oficina por ahí elaboraba o una propuesta o se articulaban distintos requerimientos, eh, y se elaboraba o una propuesta o se subía, digamos, la información a la subsecretaría de presupuesto para que lo pudieran analizar, evaluarlo con el secretario de Hacienda y eventualmente coordinarlo con la jefatura de gabinete, con el área de evaluación presupuestaria de la jefatura de gabinete. Así que por lo general, cuando había alguna indicación en ese sentido de la subsecretaría o de la Secretaría de Hacienda, eh, se elevaba, o sea, entonces quedaba la intervención propia de la ONP, después intervenía el subsecretario de Presupuesto, el secretario de Hacienda, según el acto administrativo iba acompañado de la firma del ministro de Economía, o sea, una decisión administrativa iba acompañada de la firma del ministro de Economía, y ya después iba a jefatura, que ahí yo creo que intervenía de vuelta la subsecretaría o la Secretaría de Evaluación Presupuestaria, y entiendo yo que tenía que intervenir previamente, antes de la firma del jefe, la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación. Después, jurídicos del Ministerio de Economía, no me acuerdo que interviniera, ya intervenía Legal y Técnica de la Presidencia. Lo que sí intervenía por ahí era el área de despacho y mesa de entradas que hacía la revisión de los aspectos formales del acto administrativo, digamos, para evitar errores de, de redacción o de cumplimiento de los aspectos que tenían que ver con la formalidad en cualquier acto administrativo. Nosotros velábamos porque estuviera la modificación presupuestaria, cumpliera los extremos de las normas específicas del presupuesto, ¿no? No sé si... Esas normas del presupuesto eran normas contables que evitaban algún tipo de exceso, es decir, supongo que hay límites para pasar recursos de una partida a otra. No había límites cuantitativos, porque el límite está en los propios créditos del presupuesto. O sea, el presupuesto en sí es un límite, es una autorización máxima a gastar, con lo cual ya en sí es un límite. O sea, dentro de lo que tiene que ver con modificarlo, con estas excepciones que yo decía, por ejemplo, de que si un organismo tiene más recursos propios, ¿puedo dar un ejemplo? No. Sí, cómo no. Eh, el presupuesto es un límite en su totalidad, ¿no? Eh, para no omitir la situación que mencionaba antes, si un organismo, por ejemplo el RENAPER, recaudaba más por la venta, por la emisión de los documentos o de los pasaportes, y esa recaudación estaba por encima de lo que estaba previsto en el presupuesto, podía impulsar una decisión administrativa para que autoricen más gastos contra esos recursos, dejando esa posibilidad, que esa posibilidad es aumenta el gasto contra un recurso, en el total del crédito presupuestario es un límite en sí.
Entonces el jefe de gabinete solo puede compensar dentro del total de esas partidas, respetando las fuentes de financiamiento, eh, básicamente, y bueno, por ahí algunas otras limitaciones adicionales que se me escapen ahora, pero ¿Usted recuerda que durante el desarrollo del convenio con la AFA, entre, digamos, Jefatura de Gabinete o Gobierno Nacional y la AFA, se hicieron adendas? ¿qué serían adendas? Perdón. Y No, serían modificaciones del contrato que importan alguna actualización de precio de año en año o no, una actualización de precio que se corresponde con alguna mayor exigencia a la contraparte. no, lo desconozco, no sé eso. Eh, el testigo firmó, señor presidente, el testigo firmó un dictamen que en el momento que disponga, que usted lo disponga, habría que exhibírselo para que pueda eh, ilustrarnos sobre el mismo. Bien, doctor, como es una exhibición, le pregunto si hay alguna pregunta más para el testigo, sin perjuicio de las que surjan de la exhibición. Si no hay alguna pregunta más, le cedo la palabra a las defensas y entonces después procedemos a la exhibición. Lo que sí adelanto es, se refiere el informe que se le va a exhibir o el documento que se le va a exhibir corresponde a el informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, al expediente administrativo 3285, al 4641, a a alguna de las decisiones administrativas 144/09. Correspondería al expediente 3285. Bien, perfecto, doctor. Bien, tengámoslo preparado entonces. ¿Hay alguna pregunta más respecto del testigo que quiera hacer la fiscalía, independientemente de después de la exhibición, ¿no? Sí, hay más preguntas. Bien, si las puede efectuar Sí, o... sí, sí. Bien, Espero la exhibición, señor presidente. bien, perfecto. Bien. ¿Hay alguna pregunta más hasta acá antes de pasar a la exhibición por parte de las defensas? No, señor presidente. No, señor presidente, gracias. Me está levantando el doctor Juvenal Pintos la mano. Doctor, tiene la palabra. Muy buenos días. Está muteado, doctor, ¿eh? Buen día, ¿se me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente. Buen día, disculpen la demora. Ahora, Buen día, señor Alperovich. Yo le quería consultar lo siguiente. ¿Usted recuerda haber tenido participación funcional con relación al programa de Fútbol para Todos? no. ¿No tuvo ninguna participación como ¿Qué se- funcionario? ¿Pero qué sería participación funcional? Cualquier opinión, dictamen, cualquier documento que hubiera firmado, aprobado. Yo puedo haber intervenido en todos los actos administrativos presupuestarios en los cuales se hubiera podido, o sea, seguro tengo que haber intervenido en si hubo decisiones administrativas o decretos de necesidad de urgencia o no, resoluciones no, en las cuales se haya modificado el crédito presupuestario o se lo haya incorporado. De hecho, por ejemplo, en el ciclo de formulación, cuando la jefatura de gabinete solicita el presupuesto cada año,
en el análisis del proceso de formulación, para mí es una jurisdicción más. Entonces, yo hago el análisis hago el análisis. La oficina ha hecho los análisis como en todas las reparticiones y elevaba una, una visión sobre los requerimientos de la jurisdicción, que dependían, digamos, de la restricción presupuestaria o dependían de los lineamientos generales de política presupuestaria, qué podía suceder, digamos, si estaban fundamentados o no estaban fundamentados. Digo en general, no estoy hablando en particular de Fútbol para Todos o de ese plan, sino como cuestión más general, porque si yo digo que, lo que quiero decir es, yo no recuerdo en particular en qué trámites presupuestarios se dieron modificaciones que puedan haber afectado en su cuantía el programa de Fútbol para Todos, pero tengo que haber intervenido. O sea, es imposible que entre del año 2009 en adelante que está el programa, yo era director nacional hasta diciembre, Bien, perdón, abril del 2016, con lo cual en el ciclo que yo describía, desde el punto de vista del estrictamente, digamos, de lo que hace a la coordinación del proceso presupuestario, sí tengo que haber, este, bien. Le hago una consulta. ¿Usted para esa función pública que cumplía, considera que tenía experiencia y capacitación profesional para hacerlo bien o para hacerlo los yo análisis que dijo de manera correcta? no estoy en condiciones de contestar, eso lo tenían que contestar los funcionarios que me promovieron en el Mira, cargo, digamos. Yo no, ¿por qué lo digo esto? Porque eh, es como una evaluación de desempeño. Yo no puedo hacer mi propia evaluación de desempeño. La tiene que haber bueno, hecho. eso es bueno, pero usted considera que tenía alguna condición para hacer ese cargo, para tener ese cargo. Estamos en presencia de un testigo puramente técnico, o sea, con mucha Sí, experiencia. Con lo cual, efectúe usted la pregunta y bien. el testigo. Entonces la pregunta que sigue, ¿usted para ese desempeño técnico contaba con un equipo de otros funcionarios calificados? La Oficina Nacional del Presupuesto tenía aproximadamente 80 personas, eh, Ujú. de las cuales eh, no recuerdo en este momento, pero estoy seguro de que posiblemente el 50% eran 40%, 50% eran profesionales, si no más. La Bien, mayoría de ciencias económicas, o sea, me refiero a contadores, o economistas, eh, y estaba estructurada en un conjunto de direcciones simples, ¿sí? Había por lo menos tres direcciones simples que llevaban adelante las etapas básicamente, de lo que era la administración del proceso de formulación y coordinación de la ejecución. Había una dirección específica de evaluación presupuestaria que hacía el seguimiento general de la etapa de evaluación. Y después tenía, perdón. Y después tenía la estructura organizativa tenía una dirección de políticas, normas e ingresos presupuestarios, una dirección de consolidación de estadísticas, eh, una coordinación de relaciones como parlamentarias, digamos, una cosa por el estilo, pero básicamente era de soporte administrativo y una coordinación de sistemas operativos, la que llevaba lo que digamos era la contraparte interna del sistema informático, digamos. bien. Y en ese contexto tan técnico que usted nos explica y de trabajo en equipo, eh, ¿usted recuerda si en el programa de Fútbol para Todos se manifestó alguna irregularidad en la ejecución de presupuesto o en la disposición de fondos? No, no recuerdo. ¿Y hubo algún informe? La verdad es que en este momento no lo tengo presente, ¿no? Si hubiera existido una irregularidad, todo ese equipo técnico que usted ha mencionado y usted mismo, ¿hubieran tenido oportunidad de señalarlo? A ver, la,
la evaluación, la evaluación presupuestaria, que es donde se cierra el ciclo presupuestario, de lo que usted, yo no, digamos, diferenciaría el alcance de la palabra irregularidad, ¿sí? Simplemente porque para mí la evaluación simplemente era el análisis de eh, qué hacía esta dirección en particular de evaluación presupuestaria, donde analizaba desvíos entre lo presupuestado y lo ejecutado, subejecuciones, y pedía información a las respectivas jurisdicciones y entidades para poder, digamos, entender por qué habían sucedido esos desvíos. Piense que estamos hablando de partidas presupuestarias sobre las cuales si se subejecuta y por ahí se subejecuta durante 2 o 3 años, la inquietud es, bueno, usted pide tanto y después no lo puede ejecutar. Eh, o usted pide y después durante el año solicita incrementos. Bueno, ¿cuál es la causa por la cual eso está pasando? Hay que tener en contexto años de alta nominalidad, ¿no? O de Bien, nominalidad. Cuando yo digo nominalidad importante, quiere decir que las variables macroeconómicas con las que se elaboró el presupuesto de origen se modificaban a lo largo de la ejecución presupuestaria, o sea, cambiaban. Entonces, la naturaleza del nivel nominal o cuantitativo de las asignaciones presupuestarias se podía volver insuficiente. Entonces, lo que podía pasar es que la Dirección de Evaluación Presupuestaria solicitara o hiciera algún requerimiento de información. En realidad ya existía la presentación, digamos, trimestral de información cuando había algún desvío, y con eso se publica, que está publicado en la página de la Oficina Nacional del Presupuesto, informes de ejecución trimestral, informes de evaluación trimestral. Esos informes de evaluación después incluso eh, se utilizan de insumo para, elaborar el tomo 2, el tomo 2 de la cuenta de inversión que se remite al Congreso el 30 de junio, posterior al cierre de cada ejercicio fiscal. bien. Ahí estaba Eh, hasta donde podía intervenir. bueno, teniendo en cuenta todo lo que usted nos dice, ¿usted considera que la ejecución presupuestaria y todo el efecto presupuestario de este programa se hizo bien? No lo sé, no lo recuerdo, ¿no? No Si, puedo dar una opinión de esa naturaleza. si se hubiera hecho mal, ¿hubiera tenido alguna objeción de parte de su Sí, equipo? Doctor, sí, sí. perdón, volvemos a lo mismo, a la técnica de interrogatorio. Ya respondió el testigo, dijo que no lo recordaba. Y la pregunta implica una suposición. Entonces, la voy a reformular yo. O sea, Gracias, señor presidente. ¿ha habido alguna irregularidad? ¿Usted la hubieran hecho notar? Nos, para que otro lo corrigiera, o sea, o ustedes mismos. Yo hago la aclaración siguiente. Dentro de los límites de lo que es el sistema presupuestario, es como si yo dijera, bueno, si esta apertura programática no es adecuada, si el objeto del gasto en el cual se asignó la partida no responde a la naturaleza posterior de la política presupuestaria, eso se hubiera propiciado alguna reconsideración por parte de la jurisdicción y entidad. Hay que comprender que la responsabilidad primaria sobre el presupuesto es de la jurisdicción y entidad que lo tiene asignado, Sí, y queda sobre el claro. responsable del programa específico que tiene una unidad ejecutora que es responsable de esos créditos presupuestarios. Eso quiere decir que solicitaron ellos en su momento la apertura de los que, digamos, estoy hablando en general. Sí, Ellos sí, han por supuesto. solicitado la apertura del programa correspondiente, han remitido la fundamentación de la política presupuestaria para ese programa, han presentado información del el monto, los créditos que necesitaban, y eventualmente cómo era la imputación en el objeto del gasto, o sea, cómo se clasificaba desde el punto de vista del gasto. Claramente, entonces, lo que en cada situación es diferente y no hay una generalidad respecto de esto. No, porque en cada caso se analiza, se estudia, se Bien, conversaba con las jurisdicciones y había que modificar el presupuesto porque no se compartían los criterios, pero bien. Doctor Juvenal, ¿alguna pregunta más? No, señor presidente, muchas gracias por la aclaración de la última pregunta. Bien, muchas gracias, doctor. Pregunto a las defensas si hay alguna pregunta más respecto del testigo antes de pasar a la exhibición. Bien, no hay ninguna pregunta más.
Vamos a Sí, por favor. efectuar, señora Perovich, una exhibición en el documento está la firma del señor Perovich. Bien, vamos a hacer para que usted reconozca y después respecto a ese documento, se lo vamos a poner a la vista, pero tiene que tener y demás, para que las partes puedan efectuar preguntas respecto al mismo. Bien. Pero como no hay posibilidad que usted se acuerde de todo, primero le hacemos reconocer la firma y le dejamos la documentación para que usted la pueda ver en el caso que tenga que hacer alguna referencia. Vamos entonces a exhibirle primero las hojas del expediente, doctora Garmedia, doctor Osorio. Del expediente administrativo, aviso a las partes que es del expediente administrativo 3285/2010. ¿Qué foja es? Hoja 75. Vamos a exhibir entonces. 73. Bien, entonces 73, 75, vamos a compartirlo y se lo vamos a, en primer lugar, hacer reconocer al testigo si en esa documentación se encuentra su firma. 73, 70 y... No, 5. No, yo no sé. Perdón, perdón. Es una sola. O es 73 o es 75. 73. Sí, 73. Sí, es mi firma. En foja 73 es su firma. Perfecto. Perfecto. Bien, quédese igual con o sea, por si hay alguna pregunta que usted quiera referenciar y demás, quédese que usted con el expediente allí y tiene el uso de la palabra de la Fiscalía. Sí. Bien. ¿Recuerda esta intervención? Lamentablemente no puedo recordar. Pero bueno, pero sí, es mi firma, es el seguro de internet. Eh, Al final hay expresamente una opinión en dos renglones antes de su firma. Antes de la opinión, ¿Sí? sí. ¿Quiere que la lea? No, no hace falta. Sí, por favor, léala. Perdón. Dice, la presente medida se efectúa de acuerdo a lo solicitado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y se adecúa a las normas técnicas vigentes en materia presupuestaria. Bien. Una pregunta, perdón, doctor Osorio. ¿Cuál es el correlato anterior a esa conclusión? A esa, perdón. A esa conclusión o a ese último párrafo. Esto Sí, sí, tendría que sí. revisar todo el expediente para De lo poder que decir, surge de esta pero foja, nada más, ¿eh? de lo que Después es documental el tema. de lo que surge, lo que debería haber sucedido para que yo dijera eso es que llegó un pedido de la Jefatura de Gabinete de Ministros donde pedía una ampliación. Por lo que veo, esa ampliación, si ustedes lo tienen en una copia, digamos, lo que ven es que compensa 45 millones, lo voy a decir en números redondos para ver, 45 millones de fondos del Tesoro Nacional y reduce 45 millones de fondos de recursos con afectación específica. ¿Está bien? O sea, esta compensación yo la pienso y digo, lo que está haciendo es, al Tesoro le dice, dame 45 millones de algún lado para financiar 45 millones en un lugar. Y estos mismos montos lo tengo que reducir de recursos que se iban a recaudar. Eso es lo que lo está haciendo. En los hechos lo que está generando en esa misma medida es un aumento está aumentando el déficit en 45 millones. ¿Sí? Bueno, eso lo que tiene que haber sucedido es que la jefatura de gabinete, en calidad de servicio administrativo, porque por eso está ahí el servicio 305, remite el requerimiento, debe haber informado que la naturaleza implicaba para el propio presupuesto de la jefatura,
podría mirar, pero bueno. Para el propio presupuesto de la jefatura lo que tiene que haber pasado es que la jefatura dijo, no voy a recaudar 45 millones, necesito 45 millones para este gasto, que era la pauta fijada en el marco del contrato aludido entre la AFA y la jefatura. Ahí dice cuota del mes de abril. O sea que evidentemente se pagaban cuotas, lo de supongo que el contrato con AFA, y para poder pagar la cuota del mes de abril no le alcanzaba con los fondos propios, no le alcanzaba con la partida que tenía asignada en el programa, y lo que dice es yo compenso, bajo el crédito que tengo previsto. ¿Esto qué año es? 2010. El crédito que tengo previsto como financiamiento propio que voy a recaudar, y lo aumento. Te pido que me des, le dice al sistema presupuestario, que propicien un incremento de recursos del Tesoro Nacional. En realidad ellos pueden ni haber especificado de dónde tenía que salir el aumento. Ellos pedían un incremento y una baja en el recurso. Del análisis, lo que tiene que haber surgido es que el lugar en el cual había créditos sobrantes o créditos disponibles, no tanto como sobrantes, pero créditos disponibles que en forma permanente o transitoria se pudieran compensar para resolver este requerimiento, era en la jurisdicción obligaciones a cargo del Tesoro, que por lo general es una jurisdicción en la cual eh, se asignan las transferencias a empresas públicas, las transferencias a algunos, puede ser hasta incluso a los fondos fiduciarios. Es una jurisdicción que no es una jurisdicción, no es un ministerio, no es un organismo descentralizado, tiene rango jurisdiccional, pero está en cabeza de la Secretaría de Hacienda, la administración. Porque en realidad concentra originalmente esa jurisdicción todo lo que serían transferencias básicamente a empresas públicas. Y por ejemplo, también podría incluir ahí transferencias si fuera eventualmente necesario para, ¿cómo es? Bueno, si algún otro ente público que no está en la administración nacional tiene déficit o tiene requerimientos adicionales de crédito, podría estar ahí la transferencia. No recuerdo con detalle todo. Lo que evidentemente la oficina hizo, ahí hay una serie de iniciales, ¿no? En el costado. ¿Qué quiere decir? Sí, Que eso entró dentro de la oficina de presupuesto. Ahí había, como yo le mencionaba recién a la defensa que me estaba consultando sobre el tema de la estructura de la oficina, eso entraba dentro de una dirección que llevaba presupuestos, entre otros, de la jefatura de gabinete, y dentro de esa dirección a una coordinación, porque dentro de las direcciones hay coordinadores, son como jefes de departamento, por decirlo de una manera, pero en realidad se llaman coordinaciones. Por el CINEP, los rangos, los niveles ejecutivos, tienen que ver, ¿no? Como cómo se estructura la administración central según los niveles del CINEP. Bueno, la Dirección Nacional es nivel 1, la Subdirección Nacional es nivel 2, las direcciones simples eran nivel 3, las coordinaciones nivel 4, de las funciones ejecutivas. Entonces yo ingresaba a la coordinación presupuestaria específica que llevaba el presupuesto de jefatura. Ese presupuesto, eso se analizó, fue evaluado, analizado, estudiado qué se podía hacer, se lo elevaron al director de presupuesto de, creo que sectores administrativos y defensa y seguridad, creo que no me acuerdo exactamente el nombre que tenía, porque había una dirección que llevaba gasto social y economía, y otra que llevaba lo que era los otros poderes, ¿no? El poder legislativo, poder judicial, la jefatura, presidencia y defensa y seguridad, básicamente. Y también ahí lo que era la jurisdicción de obligaciones a cargo del Tesoro. Después hay otra dirección que lleva todo lo que es seguridad social, ANSES, IAF, Caja de Policía, la parte, digamos, previsional y de seguridad social. Entonces, esta dirección, por las iniciales que yo veo, analizó y hizo una recomendación o evaluó, digamos, hacer esa compensación que, bueno, ahí vamos a la cuestión técnica. El jefe de gabinete está facultado para hacer compensaciones de crédito
¿sí? Dentro del total asignado, está haciendo una compensación en la cual le saca fuente 11, Tesoro Nacional, o sea, de rentas generales, alguna partida de obligaciones a cargo del Tesoro, que yo no sé cuál será, porque habría que ver el detalle de la partida, le asigna a la jefatura de gabinete y le reconoce la caída en la recaudación o la menor recaudación que no se va a efectivizar. Desde el punto de vista presupuestario, él está facultado para hacer esa compensación por decisión administrativa. Por eso técnicamente ahí no hay nada que Eh, observar. la pregunta que le hago, Y se eleva a consideración de la superioridad. El presente esfuerzo se realiza por indicación de la superioridad. la pregunta que le hago es, después de su intervención como director nacional de la Oficina Nacional de Presupuesto, ¿queda autorizado el jefe de gabinete para hacer uso de los recursos o debe a la firma suya le sigue otra No, firma? no, espere, espere. Esto es un informe técnico. Hasta que él no firma el acto administrativo como jefe de gabinete, no es más que un informe técnico. Es una medida en proceso. Bien, Es una medida que está avanzando. la- El jefe de gabinete, recién cuando él firma el acto administrativo, cuando él firma la decisión administrativa, hizo la compensación, que después, para que impacte en su presupuesto, o sea, para que efectivamente él pueda ver las partidas en el sistema, mandan la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, manda el acto, le manda al área de mesa de entradas los actos rubricados, debidamente, las copias debidamente autenticadas, y con esa información, el mismo, los analistas presupuestarios lo que hacen es darle el- el ok, por ahí así decirlo, en el sistema, ¿sí? Que impacten los créditos, que efectivamente ese cambio pase de ser una propuesta de modificación presupuestaria a una modificación efectiva, bien, ¿sí? Una vez que eso sucede, permítame. sí, perdone, Eh, entre la firma suya y la del jefe de gabinete, ¿hay otra firma? la primera viene la que viene después, que es la del subsecretario de presupuesto. La primera es la firma del subsecretario de presupuesto, que está después que la mía, lo que pasa es que no está el sello. Después de usted viene el subsecretario de Presupuesto. Claro. Luego, después el acto administrativo empieza a incorporar, bueno, puede haber informes adicionales que habrá que ver. Eh, lo que hace el informe, si no tiene un pase para que lo conforme el secretario de Hacienda, el conforme del secretario de Hacienda está en la inicial en el acto administrativo. ¿Sí? Después, como es una decisión administrativa, tiene que estar la firma del ministro de Economía. Adicional a las iniciales, tiene que estar la firma del ministro de Economía, acompañando. ¿Puedo sacar el acto administrativo de acá para Sí, sí, por verificarlo? favor. En teoría, esa es la firma. Claro, ahí está la firma del ministro de Economía y está la firma, no sé, bueno, ¿eh? Hay una firma que debe ser la del jefe de gabinete, porque no tiene sello. Las iniciales que usted ve al lado son las iniciales de las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Entonces, el acto que finalmente Después, refrendó el jefe de gabinete está acompañado por el ministro de Economía y por el subsecretario de Hacienda, en este como caso en, concreto. como en todos los actos administrativos donde se hace No, una pero yo modificación. quiero ir al acto concreto. No me diga ahora, Sí, por sí, favor, las generalidades, que nos vino bien su explicación, pero ahora quiero que hablemos del acto concreto, de este acto administrativo concreto. sí, sí. En este acto están. Bien, gracias. Sí. Señor Perovich, le quería hacer una consulta. Teniendo a la vista el mismo memorándum de Foja 73, La foja 63, sí. sí, dijo que debajo de su firma estaba la firma de él. Este es el subsecretaría pasa a la subsecretaría de presupuesto. Ok, ¿reconoce esa firma Fíjese que que, no tiene sello aclaratorio? sí, ¿Reconoce de quién era esa firma? ¿La sí, sí, reconoce? sí, sí. Por eso dice, el mismo informe dice, para información del subsecretario de presupuesto, ¿Recuerda quién era? Raúl Rigo, sí. Perdón. Raúl Rigo. Sí, gracias.
lo siguiente, si entendí bien de la explicación que usted dio sobre la dinámica de las distintas etapas dentro de lo que es la proyección del presupuesto, cuando se envía para la aprobación, luego la ejecución y luego la evaluación de la ejecución, en este caso, con este proyecto de decisión administrativa sobre el cual usted se pronunció por estos 45 millones con la explicación que nos dio. ¿Cómo juega el hecho de los créditos que estaban asignados al inicio a esa jurisdicción? ¿Son los que la propia jurisdicción había pedido y acá al 12 de abril del 2010 está pidiendo recursos del Tesoro? No recuerdo cuál era la situación presupuestaria original de este programa en el año 2010. Eh, lo que la medida hace, está pidiendo créditos. Yo quisiera separar lo que es decir, hablar de recursos de hablar de gastos. Los gastos se expresan como créditos presupuestarios. Los recursos son lo que se recauda para financiar el presupuesto, que puede ser recaudación de recursos propios o puede haber endeudamiento, o sea, las formas de financiamiento de un presupuesto público. Lo que no vi la nota, no estoy viendo la nota, estoy mirando desde la foja 73. No veo la nota con la cual Jefatura pide y solicita. Pero lo que está haciendo es decir, necesito bajar el. Porque, a ver, por ahí se entiende si lo digo así. Cada punto de gasto, cada punto de crédito presupuestario tiene que responder a un conjunto de clasificaciones, ¿sí? Muy diversas. Pero cada una tiene que tener todas esas clasificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Me tiene que decir en qué programa, en qué jurisdicción, qué objeto del gasto, qué ubicación geográfica, qué finalidad y función cumple y qué fuente de financiamiento utiliza. Cada punto del gasto me tiene que decir eso. Entonces, cuando ellos están diciendo de la jurisdicción 25, jefatura, SAF 305, programa, bueno, no lo dice acá, pero no me acuerdo, pero supongo que debe ser el programa correspondiente, pero no está en el detalle, pero del programa tal, créditos con fuente. Claro, bueno, lo estoy poniendo cuando digo recursos con afectación específica, dice reducción. Los 45 millones que tiene de crédito que se preveía erogar con cargo a una recaudación, eso, por lo menos en esta instancia, dice, no lo tengo. O no lo tengo, o no lo puede usar, o no lo quiere usar, o lo que fuera. Yo desconozco qué es lo que pasa con esos recursos. Lo que sí me está diciendo es, este gasto que tenía asociado, en los hechos lo que está diciendo es, no te pido que me incrementes el presupuesto. Perdón, le hago una pregunta, Sí, perdón. con arriesgo de interrumpirlo. Para resumir su respuesta, que creo que ha quedado claro antes, y evitar, también creo que usted contestó lo siguiente. De lo que surge el documento, no lo tengo a la vista, pero de lo que usted respondió es que con esta operatoria, digamos, lo que se estaba sugiriendo era que se estaba creando un déficit, ¿sí? De 25.000 o 45.000. ¿Es eso lo que usted respondió? Sí, yo lo aclaré como una consecuencia Bien, final, porque lo que dije es, está bajando un recurso y bien. está compensando fuentes de financiamiento en el gasto. Eh, La operatoria pod- crea un déficit, incrementa el déficit o deja en paridad el déficit. no, el déficit de la Administración Nacional se empeoraba en 45 millones de pesos, sí. Se veía reducido, el resultado era negativo en 45 millones de pesos. Sí, no, sí.
¿Esto es en detrimento o en favor del Estado? Bueno, eso ya No, 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 la pregunta es, o sea, es, cuando se crea un déficit, o sea, pero ¿qué implica? y es materia interpretable. ¿Por qué digo que es materia interpretable? Un déficit en el presupuesto puede ser una decisión de una política contracíclica, donde decido expandir el gasto por encima de la recaudación porque tengo una situación económica que quiero, donde entiendo que el Estado tiene que, eh, digamos, La pregunta es la expandir. siguiente, Después, si usted, si usted tiene un asiento de dinero, ¿sí? O sea, que respalda esta situación, o sea, 45.000 contra 45.000, ¿sí? Digamos, si yo no tengo otros 45.000 y lo resto de otro, ¿esto es déficit o es en términos a ver, en términos del crédito presupuestario, sí, al presupuesto lo estoy haciendo un poco más deficitario en 45 millones de pesos, pero por la reducción de los 45 millones de los bien. recursos, ¿sí? O sea, eso es como si yo hiciera el balance de mis propios ingresos. Tengo menos, listo, si me voy a endeudar para poder, o voy a... pero acá está compensando con otro gasto. No, no es No, perdón, estoy mal. Claro, no es, Bien, por no eso le es, digo el que, resultado o no es sea, negativo, perdón. Porque en realidad estoy bajando otro gasto que lo está compensando. No, yo me confundí. En la afirmación estuve mal, porque él hace menos 45, pero él baja otros 45 que sustituyen Perdón, señor Espere, presidente. vamos a hacer la cuenta. En Vamos a la, hacer la en las cuenta, hojas, en la hoja porque siguiente del esto... expediente está el cuadrito con las Sí. partidas, cómo se compensan. Quizás eso le aclare, porque puedan ser. bien, quizás eso lo ayude Sí, porque para tiene... clarificar la temática. No hay problema, tómese el tiempo, quédese tranquilo. Vamos a hacer un cuarto intermedio de 5 minutos para que el testigo pueda tomarse el tiempo de poder responder la pregunta, que es eminentemente técnica. Muchas gracias. Doctor Kosicki, le doy la palabra una vez que termine el testigo esta pregunta, ¿sí? Sí, presidente. Yo igual no levanté la mano, ¿eh? No, pues tiene la mano levantada ahí. Ah, Eh, disculpe, doctor. Se levantó sin querer. Disculpe. Doctor Juvenal Pinto, lo mismo si apenas termina el testigo esta pregunta, le doy la palabra. Sí. Sí, señor juez, quiero pedir disculpas, ¿sí? Porque hice mal en el apuro por interpretar la medida. La medida no tiene un resultado financiero negativo. ¿Por qué? Porque en realidad ellos, digamos, lo que se propicia en la medida es una reducción del recurso, una reducción del gasto contra ese recurso y después una compensación de otros dos gastos. Entonces, menos 45 recursos, pero menos 45 gastos, el efecto es cero. Y el gasto que bajo de 45 de la J91, o sea, obligación de sacarlo al tesoro, menos 45 en el gasto, más 45 en jefatura con recursos del Tesoro Nacional. Entonces ahí el efecto es cero, matemáticamente es cero, no tiene impacto en el resultado financiero. Por eso pido disculpas en el acelere, digamos, por analizarlo. Este, Enseguida pensé, baja de recursos, tiene un efecto en el resultado, no lo tiene. Bien, sí tiene uso la palabra la Fiscalía. Vamos a la palabra. Si hay alguna pregunta más, ¿no? Perdón. En la hoja siguiente que tuvo oportunidad de ver en el expediente, Sí. esa compensación, tuvo oportunidad de observar con quién se hace esos 45 millones. Claro, ahí está. La compensación, las separemos, hay dos compensaciones, ¿sí? Una compensación es de los recursos que se preveía recaudar, o sea, ingresos por 45 millones, los bajo, que esos son ingresos ahí dice SAF, es la última línea que dice SAF 305, tipo 12 es el rubro, que es un no tributario, varios, menos 45 millones.
Y si ve ahí un lugarcito donde dice FFIN, que es fuente de financiamiento, dice 13, eso quiere decir que eso se preveía recaudar 45 millones por un recurso no tributario. Esa baja de 45 va contra la línea de la segunda línea de la parte de arriba que dice SAF 305, en la apertura programática es el programa 46, ubicación geográfica 97 y el objeto del gasto 383, derechos y tasas. Ve que en FFIN vuelve a decir 13, 1.3, que son recursos con afectación específica, que es como se denominan a los recursos propios en la administración central. Menos 45. Entonces, esos dos 45 son una primera compensación. Bajo un recurso y bajo un gasto contra ese recurso. La segunda compensación es un aumento en el mismo programa, con el mismo objeto del gasto, pero con FinFun, o sea, FFIN 1.1, que es Tesoro Nacional, por 45 millones, y ese se compensa con una baja en el 356, que es obligaciones a cargo del Tesoro, programa 95, que no recuerdo cómo se denominaba, una transferencia, que es una 557-776, esa denominación es una transferencia que los últimos tres códigos, que son 776, es la identificación de la subparcial, que sería el objeto del gasto, es decir, a quién era el destinatario de esa transferencia. RTA, Radio y Televisión, Sociedad del Estado. ¿Por cuánto? Por 45 millones, están con la misma fuente de financiamiento. RTA es una empresa pública, o es una empresa pública, no sé. Que yo le mencionaba que en esa jurisdicción había presupuestos, la 91, obligaciones a cargo de transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios, etcétera. Entonces, Eh, esta compensación es gasto contra gasto, recurso contra gasto. Por eso el efecto es cero, Bien. el resultado. Es decir, que el gasto que en definitiva significó el mayor pago a la AFA de 45 millones se sacó de lo que hubiera ido a la televisión pública. Sí, a Ahí dice Radio y Televisión RTA. Argentina, Sí, Sociedad del Estado. sí, 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 está bien. Gracias. Televisión pública, sí. Gracias. ¿Una pregunta más, doctora? Respecto a esta documentación, una última pregunta. Sí. Cuando se refiere a fuente de financiamiento recursos propios, ahí se está refiriendo a que, ¿qué significa recursos propios? Ah, en, o sea, perdón, uno tiene recursos de rentas generales que van al Tesoro y son de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir? En la asignación del presupuesto, todas las jurisdicciones y entidades que no tienen ningún tipo de financiamiento propio, que no generan recursos, se disputan en la distribución de la política presupuestaria la asignación de esos fondos. Esos fondos, por lo general, son, para dar ejemplo, neto de coparticipación y de afectación a la seguridad social, el saldo que va al Tesoro del IVA. Digo neto de coparticipación porque el IVA es un impuesto coparticipado. De los derechos de exportación. Los derechos de exportación van al Tesoro Nacional. Entonces son rentas generales, en la jerga más general. Para nosotros, en la clasificación presupuestaria, eso es Tesoro Nacional. Fuente 11, Tesoro Nacional. Sigo. Solo decía para ubicarnos, estoy entendiendo sus ejemplos, pero es para ubicarnos en el marco de un programa de fútbol para todos, recursos propios en Sí, el marco del programa Fútbol para Todos. perfecto, por eso. Una vez que sacamos los recursos que son de libre disponibilidad, los organismos pueden tener recaudación por la actividad que realizan. Digo, por decir un ejemplo, el ANSES recauda o recibe los aportes y contribuciones de todos los trabajadores en relación de dependencia, sector público, sector privado, que están en el régimen general, ¿no? Eso es un recurso propio del ANSES. Tiene un destino específico que es atender las erogaciones de ese organismo. Cuando nombraba lo del RENAPER, si el RENAPER recauda por los pasaportes o es lo mismo, es un recurso que no puede ir al INTA.
No va al Tesoro y el Tesoro lo puede resignar. Es un recurso que lo recauda por la potestad que tiene el propio Registro Nacional de Personas y se asigna a sus gastos. Eso también puede pasar en la administración central. Por ejemplo, la afectación para el Poder Judicial, que es el 3,5 de todo lo que recauda el Tesoro Nacional, es un recurso afectado a la administración del Poder Judicial. Es un recurso propio. La única diferenciación que va a encontrar en la clasificación es que cuando uno habla de que es un recurso propio de la administración central, jurisdicciones, Secretaría de la Presidencia, Jefatura, se lo denomina recurso con afectación específica. Si es un ente autárquico o un organismo descentralizado, se lo denomina recurso propio. En la codificación, si yo miro un gasto contra un recurso propio, en el ANSES, por ejemplo, lo que paga el ANSES con cargo a esos aportes y contribuciones es un gasto de fuente 12, recursos propios. Si yo miro un gasto de esa misma naturaleza, pero en la administración central, es fuente 13. Por eso le aparece acá el FFIN 13. ¿Eso qué quiere decir? Que en la jurisdicción de Administración Central, Jefatura de Gabinete, SAF 305, se preveía en los créditos, en los recursos y créditos presupuestarios, que iba a haber una recaudación, en este caso hasta por lo menos 45 millones de pesos, yo desconozco si había más, eh, de los cuales es ese recurso que era por varios de un no tributario, supongo que era no, no, es el que paga derechos, es el programa. Bueno, este recurso en esta instancia están diciendo, tenía un gasto asociado, pagar los derechos y tasas del programa 46. Entonces, estaba calzado por lo menos 45 millones con recursos recaudados por esta naturaleza contra un gasto, contra esta fuente de financiamiento. Y lo que hace la medida es reducir los dos, el gasto contra esta fuente de financiamiento y el recurso correspondiente. Pues tiene que estar, es un tema de una igualdad contable. ¿Se entiende? Hay una igualdad de tasa y una igualdad contable, que si yo voy a bajar el recurso, tengo que bajar el gasto, o mejor dicho, sí, si voy a bajar el recurso, tengo que bajar el gasto de esa naturaleza. Una última pregunta respecto de esta documentación. ¿El año presupuestario desde cuándo estaba corriendo? ¿Desde qué día corre? No, no, el presupuesto rige desde el ¿Este primero presupuesto de desde cuándo se había comenzado a ejecutar? El presupuesto, 2009. esto es 12 de abril del 2010, lo que usted firmó, No, 12 de abril del 2010. Estamos hablando del presupuesto del año 2010. sí, Bien. Ese presupuesto, la proyección de la recaudación por recursos propios hecho por el programa 46 estaba enviado al Congreso para la aprobación de la ley de presupuesto, ¿verdad? Para que saliera en esos términos. Acá se está haciendo la modificación. Mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia, al 12 de abril del año, ¿era habitual? ¿No era habitual? Que de acuerdo a su experiencia, de que ya se estuviera haciendo una compensación por lo que se creía que se iba a recaudar por recursos propios. no, no, no recuerdo eso. A ver, yo creo que lo que está acá es más que el tema de eh, si los recursos estaban, si los recursos propios que se preveían recaudar estaban bien o no, que eso es un poco lo que entiendo que me está preguntando, si era habitual que tuviera que hacerse una modificación por una recaudación que se estimó una X cantidad de meses antes y se incorporó en el presupuesto en algún momento, que tampoco sé si esto estaba en el presupuesto de origen, porque habría que ver si no hay una modificación anterior que lo haya incorporado o si ya en el proyecto de ley de presupuesto estaba previsto, del 2010. Eh, lo que veo es que la recaudación era insuficiente a ese momento del año y tenían que pagar una cuota. Por- y no estaba el presupuesto con recursos del Tesoro asignado para tal fin. No tengo más preguntas. Gracias, doctora Garmendia. Pregunto a las defensas si hay alguna pregunta para el testigo. No, señor Bien. presidente. Doctor Osorio, si tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. No, señor presidente. Gracias a las defensas.
Una pregunta sola. ¿Recuerda si el presupuesto del año 2010 fue aprobado en el año 2009, efectivamente, o si la aprobación fue un poco después, ya ha comenzado el 2010? Si lo recuerda, si no, no. No me acuerdo. El presupuesto que se prorroga es el del 2011, pero que es el primer, después del 2001. Bueno, no importa. No me acuerdo. En teoría tiene que estar aprobado por el Congreso de la Nación antes del 31 de diciembre del cierre del ejercicio, previo al año en el que se va a... Pero, O sea, si no tendría que ser que porque quiero diferenciar lo siguiente. Espere, si me permite, perdón, sí, cómo señor no. fiscal. Em, el presupuesto aprobado por el Congreso, salvo que haya habido extraordinarias, tiene que estar el 31 de diciembre aprobado del año previo al que se va a ejecutar. Una vez que se aprueba, después el jefe de gabinete, la distribución del presupuesto la puede hacer en los primeros 10. Normalmente, habría que ver las fechas, pero normalmente va a ver que el distributivo tiene 10 días de demora entre el... Se distribuye el presupuesto normalmente aproximadamente para el 10 de enero, una cosa así. Bien, una segunda pregunta Pero es y distribución. La aprobación sí, por sí, parte sí, del sí, Congreso se pero entiende no la claramente. verdad que no lo Se recuerdo. Eso entiende se claramente. puede chequear. El proyecto de la ley de presupuesto del año 2010 debió haber ingresado antes del 30 de septiembre del 2009 ¿Al Congreso? al El Congreso. 15 de septiembre. El 15 de Sí. septiembre, es decir, que antes del 15 de septiembre debió haber ingresado el proyecto de ley. ¿Usted recuerda si se hizo efectivamente así? La verdad que no. Mi recuerdo en general es que no No hay tuvimos, ningún problema. Era si se acordaba nada más. no me acuerdo, pero no recuerdo que hubiera habido una instancia en la cual frente a la fecha límite no hubiera ingresado algún proyecto de presupuesto al Congreso, Bien, pero la verdad que no me acuerdo. Sí. no hay problema. Muchas gracias. No más preguntas, señor presidente. Gracias, señor fiscal. Doctor Jaulena tiene el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Em, Saluda al testigo, el doctor Pablo Jablena Gianotti, quien junto con el doctor Alex Latter somos codefensores del doctor Aníbal Fernández. Interesa a esta parte preguntarle al testigo si antes de hoy fue citado a declarar en ámbito judicial o administrativo en relación a la documentación que la Fiscalía le acaba de exhibir a lo largo de esta audiencia. No, nunca. No que yo Bien, recuerde. bien. Segunda pregunta con la anuencia del tribunal. Si tiene conocimiento el testigo, en su caso, si fue sujeto de alguna actuación disciplinaria, administrativa, en relación a la documentación que le acaba de exhibir el Ministerio Público Fiscal en esta audiencia. Si yo fui Si usted fue sumariado administrativamente a nivel disciplinario por alguna causal relacionada a esta documentación que le acaba de exhibir, perdón, el Ministerio Público Fiscal. No. Bien. En igual orientación, si sabe el testigo, y en su caso, dónde, cómo, por qué, si fue sujeto de alguna imputación penal por el Ministerio Público Fiscal en relación a esta documentación que le acaba de exhibir en esta audiencia. No que yo Bien. Siguiente pregunta. Teniendo en consideración el vasto conocimiento contable y analítico del testigo, simplemente interesa si nos puede profundizar en el detalle qué se refiere en términos de su técnica o de su conocimiento la expresión igualdad contable que hace unos minutos nos ilustró
en su exposición. Lo que el presupuesto tiene que ser consistente, ¿sí? Entre su estructura de recursos y su estructura de gastos, ¿sí? Y esa consistencia entre la estructura de recursos y la estructura de gastos implica que los gastos, según la fuente de financiamiento, tienen que estar empatados, ¿sí? Con los recursos que alimentan esas fuentes de financiamiento. ¿Está bien? Y el presupuesto es una entidad contable, porque ex ante usted define que hay una igualdad. Toda esta recaudación financia recursos corrientes, recursos de capital, me dan un total, con eso financio un conjunto de gastos que si están por encima de esa recaudación, me dan un resultado financiero negativo que tendrá como contraparte fuentes de financiamiento, ¿sí? Que permiten, digamos, cerrar el presupuesto como un todo. El presupuesto es una autorización para gastar, es un crédito que autoriza gastar una cantidad de gastos corrientes y una cantidad de gasto de capital y además un conjunto de aplicaciones financieras, por ejemplo, el servicio de la deuda. Entonces yo tengo sumo corriente más gasto de capital más las aplicaciones financieras, me dan un total. Esas van a ser todas salidas de fondos. La contracara de esa salida de fondos tiene que ser una recaudación corriente, tributaria, no tributaria, venta de bienes y servicios, lo que fuera, un recurso de capital, si lo hubiera, por ejemplo, si vendo activos del Estado, de cuando fueron, por ejemplo, las privatizaciones, era un recurso de capital, y si eso no totaliza el nivel de gastos más las amortizaciones, tengo que tener fuentes de financiamiento, que pueden ser uso de disponibilidades que ya están excedentes de ejercicios anteriores o endeudamiento. Puedo colocar emisión de títulos públicos o, si estaba habilitado, anticipos, adelantos transitorios del Banco Central, que permitirán cubrir el total de financiamiento. Entonces, usted tiene de un lado de la entidad la forma de financiarse, recursos más fuente de financiamiento. Del otro lado de la entidad, gastos corrientes, gasto de capital y aplicaciones financieras. Eso es una entidad contable. Presupuestariamente siempre tiene que estar cerrada porque es simplemente una autorización que tiene un financiamiento. Es como yo dijera, no se puede autorizar un gasto que presupuestariamente no prevé cuál es el financiamiento. ¿Se comprende lo que? Entonces, Bien. cuando en esa medida bajó el recurso, el gasto lo tiene que bajar. O mejor dicho, si quería bajar el gasto que se financiaba con esos recursos no tributarios, el recurso no puede quedar en el aire. No, tiene que ser un espejo en el cual se refleja ese menor gasto contra un menor recurso o ese menor recurso contra un menor gasto, según el que esté decidiendo. Estamos hablando del presupuesto. Después en la ejecución va a ser otra cosa, digamos, puede recaudar más, menos, por ahí recauda más y tiene excedentes por encima de lo que autorizó a gastar, entonces no va a poder devengar por encima de lo que el crédito presupuestario le permite, porque tiene que incorporar crédito presupuestario para después poder comprometer o devengar y finalmente eventualmente pagar un crédito consumido, un crédito ejecutado del presupuesto. Pero eso es una igualdad contable desde el punto de vista de la definición. Por eso dije que esta medida, como cualquier modificación presupuestaria, tiene que estar balanceada. Si baja un recurso, baja un gasto. Si sube un recurso, tiene que asignar un gasto. Y acá estaban bajando un recurso contra la recaudación de este recurso no tributario, bajaron el gasto que estaba vinculado a esa recaudación y después sustituyen el crédito, pero con otra fuente de financiamiento, que es decir, bueno, el Tesoro compensa otra erogación que tenía prevista contra esos fondos, contra fondos del Tesoro. Por eso siempre están balanceadas las medidas. ¿Se entiende? Bien, Eso hablo de una igualdad correcto. Igualdad contable. Perfecto. Y para finalizar con la anuencia del tribunal, en atención a la respuesta precedente, me permito con todo respeto preguntarle al testigo. Interpreto que no es abogado, pero tiene vasto conocimiento en su técnica. En lo que usted observó en la documentación que se le exhibió
por el Ministerio Público Fiscal. ¿Lo que observó es legal o ilegal? Pero lo que yo observo es 33, yo no reviso, digamos, lo que observo, la FOGA 73 es un informe técnico que da cuenta de una medida que si estuvo hecha en estas condiciones es absolutamente legal. La Muy medida. bien, muchas gracias, señor presidente. El interrogatorio por esta parte hasta este momento finalizó. Gracias, Bien, señor Alperovich. usted terminó, pero el testigo no había terminado de responder. Puede continuar con... Perdón, no, porque no escuché bien. Perdón. Yo lo que quería aclarar es que yo no estoy mirando el acto administrativo, estoy mirando mi informe técnico. Sí, Mi informe correcto. técnico da cuenta de que se puede hacer una decisión administrativa que compense créditos y recursos de esta naturaleza y de esta forma, y eso va a estar hecho dentro de la técnica presupuestaria y las normas vigentes en materia presupuestaria. Es a lo único que me estoy refiriendo. Después, si el Sí, acto correcto. administrativo se hizo de esa naturaleza o no, ahí ya no puedo, o sea, si se limita estrictamente esa modificación presupuestaria, sobre ese aspecto en particular, el presupuestario, es un acto legal. Si el jefe de gabinete estaba facultado para hacer compensaciones entre jurisdicciones dentro del total de los créditos, respetando la fuente de financiamiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Pido perdón, señor presidente, al testigo también. No, lo que pasa es que Interrumpí porque no alcancé a escuchar. estando en sala uno lo visualiza mejor al testigo. No hay ningún inconveniente. Gracias, Bien. gracias. ¿Alguna pregunta más al testigo? Bien. Si no hay más preguntas, entonces, le agradecemos, doctor Alperovich, la presencia. Si necesita una certificación por el tiempo de su estancia en su declaración, se la podemos otorgar hoy mismo por secretaría o enviársela por mail o por WhatsApp, como usted quiera. Le agradezco, señor. Pues, Muchísimas gracias a usted. Gracias. Ya puede retirarse. ¿Puedo hacer devolución del... Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Bien, conforme lo informado respecto de los otros testigos, o sea que del señor Perotti y el señor Landereche, habiendo sido citado habiendo sido asignado nueva fecha al señor Perotti, vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el día 4 de noviembre a las 9:30 horas, con el objeto de recibir declaración al señor Perotti, y vamos a hacer saber si hay algún eh, otro testigo que se convoque para esa fecha. Hago saber también a las partes, conforme ha sido propuesto por el tribunal, que respecto al Ministerio Público Fiscal, respecto del criterio a seguir respecto del señor Landereche, conforme a su tratamiento psicológico psiquiátrico que viene llevando adelante y que se encuentra documentado. Así también respecto del señor Musia y respecto de los otros testigos, a los efectos de organizar las audiencias que se van a llevar adelante aproximadamente, aviso a las partes, entre el 23 y el 23 y el 26 de diciembre, donde se efectuará la última audiencia de este año. En este mismo sentido, a los efectos del máximo aprovechamiento de las audiencias, conforme los compromisos de las partes y del tribunal, les pido por favor que, como venimos haciendo, si hay algún temperamento a adoptar respecto a un testigo que no sea esencial o que se pueda incorporar por lectura, sin inconveniente o oposición de las partes, nos lo hagan saber para la organización de las próximas audiencias. Que tengan todos y todas muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, buenos Buenos días. días. Buenos días.